Arturo Ángel Mendieta, Animal Político, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo cayó esta noticia? Ustedes están proponiendo 21 años de cárcel. La Fiscalía Rosario Robles por la estafa maestra que investigó Animal Político y que desnudó también el sistema de corrupción del sexenio pasado en el país. ¿Cuál es la valoración o qué es lo que tienes, mi estimado? Buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Eh, pues mira, la verdad es que desde nuestro punto de vista sí fue sorpresivo en cuanto a la severidad de la condena que está solicitando la Fiscalía General. No por el tema, Luis, de la gravedad del estafa maestra, digo, eso está mucho más que documentado periodísticamente y también por la Auditoría Superior de la Federación, pues un sistema de desvío organizado en más de una decena de dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde pues salieron miles y miles de millones de pesos con estos convenios con universidades públicas, ¿no? De donde luego se iba el dinero pues, a empresas fantasma y en fin, una serie de irregularidades. De entrada déjame decirte que siempre hemos dicho que nos ha parecido que la estafa solo se centra en Rosario Robles, pues dejan bastante corto la parte penal de lo que evidentemente fue un sistema que abarcó muchas más dependencias, ¿no? Digamos que el reportaje no era la estafa de Rosario, sino era la estafa maestra, ¿no? Pero además, y creo que lo platicamos aquí un poco hace unos días cuando hablamos del primer año de prisión que cumplía Rosario Robles, pues a Rosario no se le acusa de quedarse con el dinero o de ella haberlo desviado para un uso pues personal o político, electoral o lo que fuera, sino de una negligencia, básicamente, ¿no? De no haber detenido la firma de estos convenios, una especie de omisión, digamos, pero es una omisión, Luis, que no solamente pasó en las dependencias de Rosario Robles, pasó en muchísimas más, solamente que Rosario es la única que está procesada por ello. Y a la luz de lo que parecen ser omisiones, sí nos sorprendió que se estén pidiendo más de 2 décadas de cárcel. Digo, nada más basta recordar que Javier Duarte, procesado por delincuencia, perdón, lavado de dinero y asociación delictuosa, pues está condenado a 9 años de prisión, por ejemplo, ¿no? Y a Rosario Robles por un tema de una negligencia, de una omisión, más allá de que, de acuerdo con la Fiscalía, es una omisión que provocó un gravísimo daño al erario. Los fiscales dicen que los desvíos de Cedesol y de Sedatu, dependencias que ella encabezó, ocasionaron un hueco en el erario de más de 5,000 millones de pesos. Pues el hecho es que se le está acusando de desvío, no de peculado ni de otra cosa. Entonces, evidentemente hay una explicación detrás de esta grave condena que está pidiendo la Fiscalía, Luis, y es que además el juez que en su momento llevó el caso, el juez Delgadillo Padierna, que ustedes lo recordarán, relacionado con Dolores Padierna, enemiga política de Rosario Robles, y que se hizo un escándalo porque el juez decía la defensa de Robles que no era imparcial. Ese juez se encargó de dividir el delito que presentaron los fiscales en dos, diciendo que uno era por lo de Cedesol y otro era por lo de Sedatu, y además lo agravó, y eso lleva la condena hasta 21 años de prisión, Luis. Ahora déjame decirte finalmente algo que es bastante interesante, que estamos publicando el día de hoy en Animal Político hace unos minutos apenas, y es que hay una opción para que esa condena de 21 años de prisión que busca la Fiscalía en contra de Rosario Robles se pudiera reducir incluso a solo 4 años. ¿Y cuál sería esa ruta? Un poco similar a lo que sucedió con Javier Duarte, es decir, que Rosario Robles aceptara declararse culpable en una audiencia que además, también te adelanto, porque lo acabamos de publicar en Animal Político, ya tiene fecha la audiencia intermedia para Rosario Robles, será el próximo 26 de octubre, Luis. En esa audiencia intermedia, Rosario Robles tendría la posibilidad de declararse culpable y de no ir a juicio, sino un procedimiento abreviado, y eso reduciría a los mínimos de cárcel todos los delitos que se le imponen, y además por aceptar declararse culpable, no solamente es el mínimo, sino que se reduce una tercera parte la condena. Entonces, eso lo podría tirar hasta solo 4 años de prisión, de los cuales Rosario Robles ya lleva uno, por cierto, ¿no? Entonces, claro, eso implicaría que ella acepte declararse culpable, y hasta el día de hoy la defensa de Rosario Robles dice que ella no es culpable de ninguna omisión porque no están en sus manos impedir la firma de estos convenios. En octubre sería. O sea, la audiencia ya está programada Sí. para el 16 de octubre, la audiencia intermedia es una audiencia en la que, digamos que esta acusación de la que ya estamos hablando ahorita, la expondrá ya oralmente los fiscales frente a Rosario Robles y frente al juez. La defensa oralmente contestará a esa acusación, digamos que se ponen de acuerdo en las pruebas de cada una de las partes, y ya con eso el caso queda listo para ir al juicio. Un juicio, Luis, que se prevé que sea incluso antes de que acabe el año o principios del año que viene, pero si Rosario Robles, en esta audiencia de la que estamos platicando, renuncia a pelear su inocencia y se declara culpable, se abriría esta ruta alterna hacia una pena mínima, aunque habría que ver también
porque los fiscales, si bien no acusan a Rosario Robles de desviar 5,000 millones, de alguna forma sí quieren que ella repare ese daño. No está claro cómo, porque quién podría tener 5,000 millones, pues, y bueno, pero será interesante. Pues este escenario ya pasó con Javier Duarte en su momento, y digamos que se abre esa posibilidad también para Rosario Robles, ¿no? ¿Y tú crees que declare culpable? Yo no creo, ese ya ha dicho la persecución y todo Ujú. lo que ha dicho. ¿Tú crees? Aunque bueno, legalmente le convendría. Es que de 21 años, Luis, que parece, digo, y además hasta el día de hoy, déjame decirte, y yo creo que la defensa de Rosario Robles es algo que conoce bien, no han logrado ganar un solo recurso, ¿no? De todos los que han promovido los jueces, pues han sido muy duros en cuestión de los cargos en contra de Rosario. Incluso está presa de forma pues por demás, de acuerdo con algunos especialistas que hemos consultado, pues un tanto exagerada, pues es un delito que no ameritaría prisión automática, y no ha logrado ni siquiera tirar la medida cautelar, aunque, insisto, ya un juicio es distinto, Luis. En un juicio la carga de la prueba sí recae sobre los fiscales. Ellos tienen que probar, lejos de toda duda razonable, como dicen los abogados, que Rosario cometió ese delito, y hasta el momento la defensa encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha sido muy clara en que Rosario es inocente, ni siquiera de haber cometido una omisión. Pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí al 26 de octubre, que es la fecha para la audiencia, ¿no? Pues falta mucho, por lo pronto, esa propuesta y exactamente a todos nos llamó la atención mucho, 21 años de cárcel. Uh-huh. Además, en medio, Arturo, de los videoescándalos, ayer analizábamos nosotros, a ver, el ciudadano se va a desgastar si no hay gente procesada, bueno, y respetando los debidos procesos, si Uh-huh. el gobierno federal insiste en solo practicar la política del estigma, de publicar nombres, demandas. Veo que ustedes también hicieron un análisis, ¿verdad?, en la demanda de Emilio Lozoya en el Sí, Sabueso, sí, sí, es justo. decir, Uh-huh. una demanda que llegó para esparcir, para manchar gente, pero si la gente no ve de aquí a las elecciones, no sé si coincidas para cerrar, mi estimado, me desvío un poco, pero que es parte de lo que estamos viendo, como dices, una No, sí, claro. han sido severos contra Rosario Robles, pero sabemos que es solo la punta del iceberg, pero si la gente no ve seriedad en el combate a la corrupción, yo creo que va a afectar en el estado de ánimo para salir a votar en las próximas elecciones. Es Sí, sí, decir, yo creo, Luis, lo mismo digo, por el momento y en la fotografía del día de hoy, pues todo parece ir viento en popa, más allá de una gran crisis de salud que tenemos, pero que parece, según las encuestas, no parece afectar demasiado al presidente, quien además pues maneja la agenda, maneja esto. No hay día en que no hable de Lozoya, por ejemplo. Los invito, aprovecho para que visiten el día de hoy también Animal Político. Traemos la segunda parte de esta verificación que ya hicimos a fondo de la denuncia de Emilio Lozoya, Luis, y ahí van a encontrar el vínculo a la primera parte que publicamos ayer, donde vamos desmenuzando frase por frase lo denunciado por Lozoya, y lo que te das cuenta es que muchas cosas, la mayoría ya se sabían, y lo que no se sabe no parece quedar muy claro cómo es que se va a probar, ¿no? Entonces, en efecto, los tiempos de la justicia, Luis, son mucho más prolongados que los tiempos políticos, y en ese sentido muy probablemente el juicio a Rosario Robles y su proceso en tiempos legales llegue mucho más rápido que un eventual proceso en contra, pues, de Luis de Garay o de todas estas personas que ha denunciado a los expresidentes Emilio Lozoya, y seguramente yo creo que habrá el interés, tal vez, no lo sé, de parte del gobierno de como en su momento lo hizo el gobierno de Peña Nieto, Luis, de presumir una sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte y ahora de Rosario Robles. Pero bueno, ya lo veremos. Este caso, en tiempos legales, el de Robles sí va a tener fases importantes en los siguientes meses. sin duda alguna, y estaremos pues muy al pendientes. Por cierto, ¿y dónde está Emilio Lozoya? Nadie lo ha visto, ¿no? Nadie lo ha visto, Sí, sigue sin verse. exacto. Es un dato muy... ¿No te llama la atención? No, sí, a ver, el argumento es que él está en un domicilio de seguridad, digamos, no solo por el tema es decir, él tiene una cierta libertad de movimiento solo en la Ciudad de México, Luis, y en el área metropolitana, no puede ir más allá, pero el argumento de la Fiscalía para que él esté pues con una total reserva es que él es un potencial testigo en contra de juicios, estos megajuicios en contra de presidentes, pero lo cierto es que no lo hemos visto ni una sola vez desde que llegó a México, ¿no? Las audiencias fueron privadas, no pudimos ir ni siquiera para que yo te pueda decir, oye Luis, ya yo lo vi, está así y así, ¿no? Hemos pedido, déjame decirte, que acceso a las audiencias, a las grabaciones. Vamos a ver si por ahí, de entrada, quitarnos la duda de cómo se ve, si estuvo. No digo, yo no tengo ninguna duda de que si está en México, hay quien dice que tiene sus dudas,
pero pues sí sería interesante por lo menos verlo, aunque sea en los videos de la audiencia, en qué situación estaba, en fin, todo eso. Pues, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Arturo, como siempre. Buenos días. No, buenos días, hasta luego. Buenos días, Arturo o Ángel de Animal Político. Corte y vuelvo con más información. Bueno, les recuerdo, ahí en Proyecto Puente está la información también actualizada. Y a nivel nacional también se publica hoy que dieron 640 millones de pesos desde el Infonavit, otorgaron millonada publicista de Enrique Peña Nieto. Revela Lozoya en esa misma demanda pagos a empresas para la campaña presidencial del PRI. José Eskenazi, quien fue señalado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido un pago proveniente del dinero de Odebrecht durante la campaña del 2012, obtuvo contratos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así, lo que le decía ayer con el ejército, infectada nuestra vida pública de manera sistemática. Yo creo que ya no hay gobierno en México que se salve de uno, al menos caso, de un presunto caso de corrupción o acusación o dependencia. No hay uno. Dígame, si usted conoce uno, a lo mejor, es decir, de algún desvío, de alguna problema, por ejemplo, de presunta corrupción, a lo mejor hay muy pocos. A lo mejor hay muy pocos, debe de haber. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Les recuerdo, estamos por todas partes. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Nos ve desde su casa u oficina en YouTube. Proyecto Puente, active notificaciones y listo. En Facebook también como Proyecto Puente. En su iPhone, en el Apple Store, en su Android y Google Play. Proyectopuente.com.mx y en su carro 88.1 FM, La Voz del Pitic. Volvemos con más información. Es Jueves Verde. Todos los jueves les damos historias, análisis verdes. Hoy le toca a Climate Reality, Renergy y el Barredor de los Naranjos a las 8. Los estudiantes en Empalme, cómo se están organizando, los policías muertos en Sonora, el reporte de seguridad del Consejo Empresarial y mucho, mucho más también aquí en Proyecto Puente.